Éxodo capítulo 11 al capítulo 20, traducción, lenguaje actual. Anuncio del 10º castigo. Capítulo 11. Después Dios le dijo a Moisés: voy a castigar al rey y a su pueblo una vez más. Después de ese castigo los dejará ir y hasta los echará de su país para siempre. Tú ve y diles a todos los israelitas, hombres y mujeres, que se preparen para salir y que les pidan a sus vecinos objetos de oro y plata. Dios hizo que los egipcios trataran bien a los israelitas, y tanto ellos como los consejeros mismos del rey respetaban a Moisés. Una vez más, Moisés le dijo al rey: Dios me manda a decir a su majestad que cerca de la medianoche, él recorrerá todo Egipto y les quitará la vida a todos los hijos mayores de los egipcios. Todos morirán, desde el hijo mayor de su majestad hasta el hijo mayor de la sirvienta que trabaja en el molino. Ni siquiera las primeras crías de los ganados egipcios escaparán de la muerte. Nunca antes han sufrido ustedes una desgracia tan grande, ni nunca más volverán a sufrirla. Y para demostrarle que es Dios quien distingue entre ustedes y los israelitas, de nosotros no morirá ni un solo de nuestros hijos mayores, ni tampoco un solo de las primeras crías de nuestros animales. Es más, ni siquiera un perro nos ladrará. Toda esta gente que está al servicio de su majestad vendrá a verme y de rodillas me rogará que me vaya a Egipto y me lleve a mi pueblo. Solo entonces me iré de aquí. Moisés salió muy enojado del palacio del rey. Entonces Dios le dijo: el rey no va a hacerles caso. Eso me permitirá seguir haciendo señales terribles y asombrosas en este país. Moisés y Aarón hicieron en presencia del rey todas las señales terribles y asombrosas que Dios les había ordenado hacer. Pero el rey se puso terco y no dejó que los israelitas se fueran de Egipto. Instrucciones para celebrar la cena de la Pascua. Capítulo 12. Cuando Moisés y Aarón aún estaban en Egipto, Dios le dijo: este será para ustedes el primer mes del año. Y el más importante, digan a todos los israelitas que el día 10 de este mes cada familia debe apartar un cordero o un cabrito para comerse. Los animales deben ser machos de tan solo 1 año de edad y sin ningún defecto. Si alguna familia es muy pequeña como para comerse todo animal, deberá compartirlo con la familia vecina. Cuando cada familia haya apartado su animal, deberá guardarlo hasta el día 14 de este mes. Y ese día al atardecer lo matará. Una vez que se reúnan para comer, tomarán un poco de la sangre del animal y la untarán en el marco de la puerta de la casa. Esa noche comerán la carne del animal asado al fuego, acompañada de pan sin levadura y hierbas amargas. Pero no vayan a comerse la carne cruda o hervida. Tienen que asarla al fuego y comerse la cabeza, las patas y las tripas. Además deben comer rápidamente con la ropa y las sandalias puestas y la vara en la mano, como si estuvieran apurados por salir. No dejen guardar nada para el día siguiente, porque es la fiesta de la Pascua en mi honor, lo que es deberán quemarlo. Esa noche recorreré todo Egipto y mataré a todos los hijos mayores de cada familia egipcia, sea hombre o animal. Yo soy el Dios de Israel y les daré su merecido a los dioses de Egipto. Pero ustedes los israelitas no deben tener miedo. La sangre que van a untar en los marcos de las puertas me servirá de señal. Cuando yo la vea, no les haré ningún daño a sus hijos mayores, sino que pasaré de largo. De ahora en adelante todos ustedes deberán celebrar esta fiesta en mi honor, para recordar el día que los saqué de Egipto. La fiesta durará 7 días, desde el atardecer del día 14 hasta el atardecer del día 21. En esa semana celebrarán 2 reuniones especiales, una en el primer día y otra en el séptimo. Donde quiera que ustedes vivan durante esos 7 días comerán pan sin levadura. Desde el primer día de la fiesta hasta el último no beberán
tener en su casa ni un pedacito de casa con levadura. El que coma pan con levadura durante esos 7 días, sea extranjero o israelita, será expulsado entre ustedes. Además, durante esos 7 días no deberán hacer ningún trabajo. Lo único que podrán hacer es preparar su comida. Esta será una ley permanente. Los israelitas celebran la cena de la Pascua. Moisés llamó a los jefes israelitas y les dijo: vaya cada uno de ustedes a buscar un cordero para su familia y mátenlo para celebrar la cena de la Pascua. Echen la sangre del cordero en una vasija, tomen luego unas ramas de hisopo y unten con ellas la sangre en los marcos de las puertas de sus casas. Después de esto, nadie deberá salir de su casa hasta el día siguiente. Así, cuando nuestro Dios recorra el país para quitarles la vida a los hijos mayores de los egipcios, verá la sangre en los marcos de las puertas y pasará del arco. Dios no permitirá que muera ninguno de ustedes. De ahora en adelante, ustedes, los israelitas, tendrán la obligación de obedecer siempre estas instrucciones que Dios les ha dado. Cuando vivan en la tierra que Dios prometió darles, celebrarán esta misma ceremonia todos los años. Y cuando sus hijos les pregunten qué significa esta fiesta, ustedes les dirán: esta cena es la Pascua que celebramos en honor a nuestro Dios cuando Él recorrió todo Egipto para matar a los hijos mayores de los egipcios. Pasó de largo frente a nuestras casas y nos libró de la muerte. Cuando Moisés terminó de hablar, todos los israelitas se arrodillaron y adoraron a Dios, y luego hicieron lo que Dios les había ordenado a Moisés y a Aarón. 10º castigo: muerte de los hijos mayores egipcios. A la medianoche Dios les quitó la vida a todos los hijos mayores de los egipcios. Murieron todos, desde el hijo mayor del rey, que había de reinar después, hasta el hijo mayor del que estaba preso en la cárcel. También murieron todos los primeras crías de todos los animales egipcios. Esa noche se levantaron el rey y sus consejeros, y los egipcios lloraban a gritos, pues no había ni una sola casa donde no hubiera muerto un hijo mayor. Esa misma noche el rey mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: váyanse lejos de mi pueblo, váyanse ustedes y todos los israelitas, y adoren a su Dios como lo han estado pidiendo. Llévense sus ovejas y sus vacas, y como lo han pedido, y váyanse de aquí, y pídanle a Dios que no me castigue. También los egipcios apuraban a los israelitas, pues pensaban que todos iban a morir. Los israelitas, por su parte, tomaron la masa sin levadura, la envolvieron en sus mantos y con recipientes y todo lo echaron al hombro. Además, a los egipcios les pidieron ropa y objetos de plata y oro, tal como lo había ordenado Moisés. Dios hizo que los egipcios trataran bien a los israelitas y que les dieran todo lo que pedían. Así fue como los israelitas les quitaron a los egipcios todas sus pertenencias. Los israelitas salen de Egipto. Los israelitas viajaron a pie desde el pueblo de Ramsés hasta el pueblo de Sucot. Eran como 600,000 varones, más las mujeres y los niños. Al salir, se llevaron una gran cantidad de ovejas y vacas, y también salió con ellos muchísima gente de otros países. Salieron de Egipto con tanta prisa que no tuvieron tiempo ni de preparar comida. Por eso tomaron la masa sin levadura que sacaron de Egipto y con ella hicieron pan. El pueblo de Dios salió de Egipto precisamente en el día que se cumplían 430 años de haber vivido allí. Toda esa noche Dios estuvo pendiente de ellos para protegerlos y sacarlos a salvo de Egipto. Por eso, y en recuerdo de lo que Dios hizo por ellos, desde entonces ningún israelita duerme durante la celebración de la Pascua. Más instrucciones acerca de la Pascua. Dios les dio a Moisés y a Aarón: cuando celebren la Pascua deberán seguir esas instrucciones. Ningún extranjero que trabaje para ti podrá comer del cordero que se sacrifica en la fiesta. Solo podrán comer del cordero los esclavos comprados con dinero israelitas.
siempre y cuando hayan sido circuncidados. También podrán comer el cordero los extranjeros que vivan entre ustedes, siempre y cuando ellos y todos los hombres de su familia se circunciden antes. Si lo hacen así, serán considerados parte del pueblo y podrán celebrar la Pascua. Nadie que no esté circuncidado podrá participar de la cena de la Pascua. El cordero deberá comerse dentro de la casa. Fuera de ella no debe salir ni un solo pedacito de carne. Tampoco se le debe quebrar al cordero ni un solo hueso. Estas instrucciones deberán obedecerlas tanto los israelitas como los extranjeros que vivían en el país. Los israelitas hicieron todo tal y como Dios se lo ordenó a Moisés y a Aarón. Y ese mismo día Dios sacó de Egipto a su pueblo. Peregrinación por el desierto. La fiesta de los panes sin levadura. Capítulo 13. Dios le dijo a Moisés: el primer hijo de todo matrimonio israelita será para mí. También será para mí todas las primeras crías de los animales israelitas. Entonces Moisés les dijo a los israelitas: nunca olviden este día. Con su gran poder, nuestro Dios nos ha sacado de Egipto, donde éramos esclavos. De ahora en adelante, ninguno de ustedes deberá comer en este día con levadura. Dios les prometió a sus antepasados que les daría el país de Canaán, donde ahora viven otros pueblos. Es un país tan rico que siempre hay abundancia de alimento. Este es el primer mes del año. Cuando Dios les haya entregado la tierra prometida, ustedes ya viven allí. Y en este mismo mes celebrarán todos los años la fiesta de los panes sin levadura. Durante 7 días comerán pan sin levadura y en el séptimo día harán una fiesta en honor de nuestro Dios. En esos días nadie que viva en el país deberá tener en su casa levadura o pan con levadura. En el séptimo día les dirán a sus hijos: esta fiesta celebraremos para recordar lo que Dios hizo por nosotros cuando nos sacó de Egipto. Esta fiesta será para ustedes como una marca en la mano o en la frente. Les hará recordar que Dios con su gran poder nos sacó de Egipto. Por eso nunca deben olvidarse de sus mandamientos. Recuerde que todos los años deberán celebrar esta fiesta en la fecha señalada. Cuando Dios les haya entregado el territorio de Canaán, que es el país que le prometió a sus antepasados, ustedes deberán entregar el primer hijo varón que tenga y el primer macho de sus animales, pues ambos le pertenecen a Dios. En lugar de dar como sacrificio el primer macho de los burros, podrán dar en su lugar como ofrenda un cordero. Lo mismo harán con ustedes con sus hijos mayores. Cuando sus hijos les pregunten por qué hacen esos sacrificios, ustedes les dirán: con su gran poder Dios nos sacó de Egipto, donde éramos esclavos. El rey de ese país había puesto un poco terco y no nos dejaba salir. Entonces Dios castigó a los egipcios quitándole la vida a todos sus primos mayores y también a las primeras crías de sus animales. Por eso nosotros sacrificamos en su honor el primer macho de nuestros animales. Y en lugar de nuestro hijo mayor le damos una ofrenda. Este sacrificio debe ser para ustedes como una marca en el brazo o en la frente, para que recuerden que Dios nos sacó de Egipto con su gran poder. Dios guía a los israelitas en su viaje. Cuando el rey de Egipto dejó que los israelitas se fueran de su país, Dios mismo le enseñó el camino que debían seguir. No los llevó por la región donde vivían los filisteos, aunque era el camino más corto, y es que Dios pensó que si los filisteos atacaban a los israelitas, estos podrían asustarse y regresar a Egipto. Por eso Dios hizo que los israelitas rodearan el camino del desierto que lleva al mar de los juncos. Así salieron de Egipto y Moisés les ordenó llevar con ellos los huesos de José. Pues antes de morir, él les había dicho a sus hermanos: estoy seguro de que Dios vendrá a ayudarlos. Cuando eso pase, llévense de aquí mis huesos. Los israelitas empezaron su viaje en el pueblo de Sucop.
y llegaron a Etan, donde comienza el desierto. Allí acamparon. En ningún momento Dios los dejó solos. De día los guiaba mediante la nube en una forma de columna y de noche les alumbraba en el camino con una columna de fuego. Los israelitas cruzan el mar de los juncos. Capítulo 14. Después Dios le dijo a Moisés: diles a los israelitas que regresen y acampen frente a Piahirot, es decir, el mar, y Migdol, que está exactamente frente a Baal-Zephón. Así el rey de Egipto pensará que cuando ustedes llegaron al desierto no supieron qué hacer y decidieron volver. Yo haré que el rey se ponga terco y vaya a perseguirlos, pero cuando lo haga destruiré su ejército y mostraré mi gran poder. Así sabrán los egipcios que yo soy Dios. Los israelitas hicieron lo que Dios les mandó hacer, y cuando el rey de Egipto supo que los israelitas se estaban escapando, él y sus asistentes se arrepintieron de haberlos dejado ir, y dijeron: ¿pero qué locura hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que los israelitas se fueran? Ahora, ¿quién va a trabajar por nosotros? Dios hizo que el rey se pusiera terco y saliera con su ejército a perseguir a los israelitas. Enseguida ordenó que le prepararan su carro de guerra y cuando sus oficiales salieron tras ellos, se llevó 600 de los mejores carros de guerra y todos los demás carros que habían en Egipto. Los israelitas, por su parte, habían salido de Egipto cantando victoria. Poco después, los egipcios alcanzaron a los israelitas en el lugar donde Dios les había ordenado acampar. Cuando los israelitas vieron de lejos que el rey y su ejército venían persiguiéndoles, tuvieron mucho miedo y gritaron pidiendo ayuda a Dios. A Moisés le reclamaron: ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos trajiste a morir en este desierto? ¿Acaso no había en Egipto lugar para enterrarnos? ¿No te dijimos que no nos molestaras y que nos dejaras trabajar para los egipcios? Hubiera sido mejor seguir allá como esclavos que venir a morir en el desierto. Moisés le respondió: tranquilos, no tengan miedo. Ustedes no se preocupen, porque lo que van a ver hoy va a ser cómo Dios los va a salvar. A esos egipcios que hoy ustedes ven, no volverán a verlos nunca más, porque Dios peleará por ustedes. Pero Dios les dijo a Moisés: ¿y tú por qué me pides ayuda? Mejor ordena a los israelitas seguir adelante. Toma la vara y extiende tu brazo sobre el mar para que se abra en dos. Así el pueblo podrá pasar por en medio caminando sobre tierra seca. Como yo haré que los israelitas, los egipcios, se pongan tercos, ellos van a ir detrás de ustedes, pero entonces yo los destruiré cuando hayan derrotado al rey. Y a todos sus ejércitos y carros, los egipcios sabrán que yo soy el Dios de Israel. Voy a demostrarles mi gran poder. Entonces los israelitas avanzaron en dirección al Mar Rojo. Mientras tanto, el ángel de Dios que guiaba al frente de ellos fue y se colocó atrás, quedando entre ellos y los egipcios. Lo mismo hizo la nube en forma de columna, la cual siguió alumbrando el camino a los israelitas, pero dejó en la oscuridad al ejército egipcio. En toda esa noche los egipcios nunca pudieron alcanzar a los israelitas. Moisés, por su parte, extendió su brazo sobre el mar y Dios hizo que un fuerte viento soplara durante toda la noche. El viento partió el mar en dos y en medio dejó un camino de tierra seca. El agua formaba dos grandes paredes, una a la derecha y otra a la izquierda. Por ese camino comenzaron a pasar los israelitas. Los egipcios se fueron tras los israelitas, pero el camino abierto en el mar. Los persiguieron con sus caballos y sus carros de guerra. Pero en la madrugada Dios miró al ejército egipcio desde la columna de nube y fuego, y fue tal el desorden que Dios provocó entre ellos que se llenaron de pánico. Además, Dios dañó a las ruedas de sus carros de guerra de modo que no podían avanzar.
Entonces los egipcios gritaron: «¡Huyamos de los israelitas! Pues Dios está peleando contra nosotros». Pero Dios le dijo a Moisés: «Extiende tu brazo sobre el mar para que el agua se vuelva a juntar y cubra a los egipcios y a sus carros». Moisés lo hizo así, y al amanecer el mar volvió y se juntó como antes. Los egipcios trataron de escapar, pero no pudieron hacerlo, porque Dios cubrió con el mar a todo el ejército egipcio y a sus carros de guerra. Ni un solo soldado egipcio quedó con vida. En cambio, los israelitas cruzaron el mar sobre tierra seca, pues el agua formaba dos grandes paredes, una a la derecha y la otra a la izquierda. Así fue como aquel día Dios libró a los israelitas. Todos ellos pudieron ver los cuerpos muertos de los egipcios tendidos a la orilla del mar. Al ver que Dios había derrotado a los egipcios con su gran poder, los israelitas decidieron obedecer a Dios y confiar en Él y en Moisés. Un canto de victoria. Capítulo 15. Entonces Moisés y los israelitas cantaron en honor a Dios este himno: «Voy a cantar en honor de mi Dios, pues ha tenido una gran victoria. Hundió en la mar los caballos y jinetes. Yo le dedico este himno, porque Él me da fuerza y me salva. Él es mi Dios, por eso lo alabo. Él es el Dios de mi Padre, por eso lo adoro. Mi Dios es el Dios de Israel. Mi Dios es un gran guerrero. Hundió en el mar a los carros egipcios, el ejército entero del rey. Mi Dios ahogó en el mar los juncos a los mejores oficiales de Egipto. Todos ellos se hundieron como piedras en lo más profundo del mar. Dios mío, con tu gran poder destruiste al enemigo. Con tu fuerza lo derribaste, con tu enojo lo quemaste como paja. Soplaste y el mar se dividió. En el fondo del mar el agua dejó de moverse y formó dos grandes paredes. Nuestros enemigos pensaron: «Vamos a perseguirlos, vamos a darles alcance, vamos a acabar con ellos. Les quitaremos todo lo que tengan y nos lo repartiremos». Pero tú soplaste con fuerza y los hundiste en el mar. En medio de las aguas poderosas se hundieron como plomo. Dios mío, no hay otro Dios como tú. Solo tú eres grande, solo tú eres poderoso. Tú has hecho grandes maravillas. Tú nos llenas de asombro. Decidiste usar tu gran poder y la tierra se tragó a los egipcios. Tanto amas a tu pueblo que con tu fuerza lo has salvado y ahora lo vas guiando al lugar donde has decidido vivir. Cuando los filisteos lo sepan, se llenarán de angustia, los jefes edomitas y los cananeos empezarán a temblar de miedo. Todos ellos se llenarán de angustia y de terror. Dios mío, tu gran poder los dejará espantados, inmóviles, como piedras hasta que tu pueblo haya pasado. Dios mío, tú nos llevarás a la montaña que elegiste para ti y allí nos harás vivir para siempre. Tú mismo la hiciste, tú mismo preparaste allí tu casa. Dios mío, tú reinarás hoy, mañana y siempre. El canto de María. Cuando la caballería del rey de Egipto y sus carros y soldados entraron en el mar para perseguir a los israelitas, Dios hizo que el mar volviera a juntarse y el agua los cubrió. En cambio, los israelitas cruzaron el mar caminando sobre tierra seca. Entonces la profetisa María, que era hermana de Aarón, tomó una pandereta y se puso a cantar. Todas las mujeres hicieron lo mismo y también comenzaron a bailar. Y María las invitaba a cantar así: «Canten en honor a nuestro Dios, pues ha tenido una gran victoria, hundió en la mar los caballos y jinetes». Dios convierte el agua amarga en dulce. Moisés les ordenó a los israelitas que se alejaran del mar de los juncos, y ellos obedecieron. Se fueron al desierto de Sur, y durante 3 días caminaron sin encontrar una gota de agua. Cuando finalmente encontraron agua, esta era tan amarga que no la pudieron beber. Por eso los israelitas llamaron a este lugar Mará, que quiere decir amarga. Pero también le reclamaron a Moisés: «¿Y ahora qué vamos a beber?». Moisés le pidió ayuda a Dios. Entonces Dios le mostró un arbusto y le ordenó que lo arrojara al agua amarga.
Moisés así lo hizo y al instante el agua se puso dulce. En ese mismo lugar Dios puso a prueba a los israelitas. Además, les dio reglas de conducta, les dijo, yo soy su Dios, yo soy quien les da salud. Si ustedes prestan atención a mis consejos y obedecen estos mandamientos y estas leyes que hoy les doy, y hacen solo lo bueno, no les castigaré, como a los egipcios. Después de esto, los israelitas se fueron a Elim, y allí acamparon en lugar donde había 12 manantiales y 70 palmeras. Dios alimenta a los israelitas. Capítulo 16. Un mes y medio después de haber salido de Egipto, los israelitas partieron de Elim y llegaron al desierto de Sin, que está entre Elim y la montaña del Sinaí. Allí en el desierto todos los israelitas comenzaron a quejarse de Moisés y de Aarón. Les decían, ustedes nos han traído a este desierto para mostrarnos y hacernos morir de hambre. Hubiera sido mejor que nos quitaran la vida en Egipto. Allá por lo menos teníamos ollas llenas de carne y podíamos sentarnos a comer hasta quedar satisfechos. Entonces Dios le dijo a Moisés, voy a hacer que el cielo se llueva comida todos los días, pero la gente recogerá solo lo necesario para cada día. El día sexto podrán recoger el doble. Voy a ver si me obedecen o no. Moisés y Aarón le dijeron a los israelitas, ¿por qué se quejan si nosotros no tenemos nada que ver con esto? Cuando ustedes se quejen de nosotros, en realidad lo que hacen es quejarse de Dios, que es quien nos dice lo que debemos hacer. Y Dios ya ha escuchado sus quejas. Fue Dios quien los sacó de Egipto y no nosotros. Así que esta misma tarde sabrán que Dios está aquí entre ustedes, porque les dará de comer carne, y mañana temprano lo sabrán también, porque les dará de comer el pan que pueden comer. Después de esto, Moisés les ordenó a Aarón que reunieran a todos los israelitas para que se presentaran ante Dios, pues él ya había escuchado todas sus quejas. Mientras Aarón estaba hablando con los israelitas, vieron de pronto una nube en el desierto. Era Dios mismo, que se apareció en medio de la nube muy brillante. Y Dios le dijo a Moisés, ya he oído cómo se quejan los israelitas, pero diles que ahora van a saber quién es su Dios. Por la tarde les daré comer carne y por la mañana les daré de comer pan. Así sucedió aquella misma tarde. Llegaron al campamento tantas codornices que cubrieron todo el suelo. A la mañana siguiente todo el campamento estaba cubierto con un rocío que al evaporarse dejaba en el suelo algo blanco y pequeño, parecido a migajas de pan. Como los israelitas nunca habían visto nada parecido, se preguntaban qué cosa era. Moisés les dijo, este es el pan que Dios ha enviado para alimentarnos. Él ordena que cada uno recoja unos 2 kilos por persona. Eso será suficiente para cada uno. Nadie deberá recoger más de lo necesario. Los israelitas hicieron lo que Dios había ordenado. Unos recogieron mucho y otros poco. Pero al medirlo, ni le sobró al que recogió mucho, ni le faltó al que recogió poco. Luego Moisés les dijo, nadie debe guardar nada para mañana. Sin embargo, algunos israelitas no le hicieron caso y guardaron parte de aquel pan para el día siguiente. Pero el pan que guardaron se llenó de gusanos y olía muy mal. Por eso Moisés se enojó mucho con ellos. Después de esta experiencia, cada uno recogía solamente lo que necesitaba y lo hacía muy temprano porque con el calor del sol se derretía. Dios ordena descansar el séptimo día. El sexto día de la semana los israelitas salieron a recoger el pan. Pero en vez de recoger 2 kilos por persona, como en los días anteriores, recogieron el doble. Alarmados los jefes y los israelitas fueron a decírselo a Moisés. Pero él les respondió, Dios ha ordenado que el día de mañana sea un día de descanso, un día para adorarlo. Mañana no se debe trabajar, por eso Dios les ha dado hoy doble cantidad de comida. Si pensaban hornear o hervir algo mañana, háganlo hoy y guarden para mañana todo lo que les sobre.
Los israelitas obedecieron a Moisés y guardaron para el día siguiente la comida que les sobró. Por la mañana vieron que el pan no se había llenado de gusanos ni olía mal. Entonces Moisés les dijo: hoy es día de descanso, es un día dedicado para Dios y no van a encontrar pan en el suelo. Así que deberán comerse el pan que guardaron de ayer. De ahora en adelante siempre encontrarán pan en el suelo durante 6 días, pero nunca en el día séptimo, porque es el día de descanso. A pesar de lo dicho por Moisés, algunos salieron a recoger el pan al día séptimo, pero no encontraron nada. Entonces Moisés eh, fue advertido por Dios: ¿hasta cuándo me han de seguir desobedeciendo? Si el día sexto les doy el doble de pan, es para que descansen el día séptimo. En ese día nadie debe salir de su casa. Entonces el pueblo descansó al día siguiente, que es el séptimo. El pan que recogieron era blanco como la semilla de cilantro y dulce como el pan, como la miel. Los israelitas lo llamaron maná. Dios ordena guardar un poco de maná. Después Moisés le dijo al pueblo: Dios nos ha ordenado guardar unos 2 kilos de maná para que nuestros descendientes vean el pan con que Dios nos alimentó en el desierto, cuando nos sacó de Egipto. Luego Moisés le dijo a Aarón: toma una olla, pon en ella unos 2 kilos de maná para colocarla frente al cofre del pacto. Allí guardaremos el maná para que nuestros descendientes sepan lo que Dios nos dio de comer. Y Aarón así lo hizo. Ese fue el alimento de los israelitas durante 40 años. Lo comieron hasta llegar a la frontera con Canaán, que ya era una región habitada. Y Aarón así lo hizo. Ese fue el alimento de los israelitas durante 40 años. Lo comieron hasta llegar a la frontera de Canaán, que ya era una región habitada. Para medir el maná, los israelitas usaban una medida de 2 kilos llamada gomer. Dios saca agua de una roca. Capítulo 17. Los israelitas se fueron del desierto de Sin y se detenían en cada lugar que Dios les ordenaba. Al llegar a un lugar llamado Refidim, acamparon, pero no encontraron agua. Así que le reclamaron a Moisés: tenemos sed, danos agua. Moisés les contestó: ¿y por qué me reclaman a mí? ¿Por qué dudan del poder de Dios? Pero era tanta la sed que tenían que comenzaron a criticar a Moisés. Le dijeron: ¿para esto nos sacaste de Egipto? ¿Para matarnos de sed, junto con nuestros hijos y nuestros animales? Entonces Moisés les pidió ayuda a Dios y le dijo: ¿qué voy a hacer con esta gente? Poco les falta para que me maten a pedradas. Dios le contestó: quiero que lleves a los israelitas hasta la montaña de Oret. Allí estaré esperándote sobre la roca. Tú adelántate y llévate a algunos de los jefes del pueblo. Llévate también la vara con la que convertiste la sangre, el agua del río Nilo. Cuando llegues allá, golpea la roca con la vara. Así saldrá agua de la roca y todos podrán beber. Moisés hizo todo esto en presencia de los jefes del pueblo. A ese lugar le puso por nombre Meribá, que significa reclamo, pues el pueblo le había reclamado a Dios. También lo llamó Masá, que quiere decir duda, porque también habían dudado del poder de Dios para cuidarlos. Los israelitas pelean contra los amalecitas. Los amalecitas salieron a pelear contra los israelitas. La batalla tuvo lugar en Refidim. Allí Moisés le dijo a Moisés: elige a algunos hombres y sal a pelear contra los amalecitas. Mañana yo estaré en lo alto del cerro, sosteniendo en la mano la vara de Dios que me dio para castigar a los egipcios. Josué siguió las órdenes de Moisés y salió a pelear contra los amalecitas. Por su parte, Moisés y Aarón y Hur subieron a la parte más alta del cerro. Mientras Moisés levantaba el brazo, los israelitas le ganaban la batalla a los amalecitas. Pero cuando lo bajaba, los amalecitas les ganaban a los israelitas. Y Moisés comenzó a cansarse de mantener su brazo en alto.
Así que a Aarón y Hur le pusieron una piedra para que se sentara y se colocaron una a cada lado para sostener en alto los brazos de Moisés. Así lo hicieron hasta el atardecer, y de ese modo Josué pudo vencer a los amalecitas. Más tarde Dios le dijo a Moisés: escribe un libro todo lo aburrido en esta batalla, para que nadie lo olvide, y dile a Josué que yo haré que nadie vuelva a acordarse de los amalecitas. Allí Moisés construyó un altar y lo llamó Dios es mi bandera. Pues dijo: tengo en la mano la bandera de nuestro Dios. Dios les ha declarado la guerra a los amalecitas y a todos sus descendientes. La visita de Jetro, capítulo 18. Cuando Moisés aún estaba en Egipto, había enviado a su esposa Séfora de vuelta a Madián. Allí Jetro, que era suegro de Moisés y sacerdote de aquel lugar, se había hecho cargo de su hija Séfora y de sus nietos, Gersón y Eliezer. A su primer hijo Moisés lo llamó Gersón, que significa extranjero. Por haber vivido como extranjero en un país extraño, el segundo lo llamó Eliezer, que significa Dios es mi ayuda, porque se acordó de que el Dios de su padre lo había ayudado y también lo había salvado de morir, de manos del rey de Egipto. Jetro ya sabía todo lo que Dios había hecho a favor de Moisés y que había sacado de Egipto a los israelitas. Pero cuando supo que Moisés estaba acampando en el desierto, junto a la montaña de Dios, decidió visitarlo en compañía de su esposa Séfora, Gersón y Eliezer. Y le envió este mensaje: yo, tu suegro, vengo a visitarte en compañía de tu esposa y tus 2 hijos. Entonces Moisés salió a recibir a Jetro y con mucha reverencia se inclinó ante él y le dio un beso. Cuando terminaron de saludarse, entraron juntos en la carpa, y Moisés le contó a Jetro todo lo que Dios había hecho contra los egipcios y con su rey. También le contó todos los problemas que los israelitas habían tenido en el camino desde que salieron de Egipto y cómo Dios los había salvado. A Jetro le alegró saber lo bueno que Dios había sido con los israelitas y dijo: bendito sea el Dios de Israel, que los libró del poder de los egipcios y de su rey. Dios lo libró de tantos sufrimientos que les causaban los orgullosos egipcios. Ahora sé que el Dios de Israel es más poderoso que todos los dioses. Enseguida Jetro ofreció un cordero en honor a Dios y también le presentó otras ofrendas. Después de eso, Aarón y los jefes de Israel cenaron con Jetro entre el altar de Dios. Moisés nombra ayudantes. Al día siguiente, Moisés se sentó a escuchar los problemas de los israelitas. Le presentaban, pero luego de darle solución, todo el día la gente permanecía de pie, esperaba su turno para hablar con Moisés. Cuando Jetro observó lo que Moisés estaba haciendo, le preguntó: ¿pero qué estás haciendo? ¿Por qué tienes al pueblo de pie todo el día mientras tú estás aquí sentado? Moisés le contestó: los israelitas vienen a verme cuando alguno de ellos tiene problemas con otras personas. Vienen aquí y me lo cuentan todo, para que Dios diga quién tiene la razón. Yo les doy a conocer la decisión de Dios y les enseño sus mandamientos y sus leyes. Jetro le dijo: eso está bien. Lo que no está bien es la manera en lo que lo haces o cómo lo haces. Pues te cansas tú y te cansa pues toda esta gente que viene a visitarte. Este trabajo es demasiado pesado para que lo hagas tú solo. Escucha mi consejo y que Dios te ayude. Tú debes presentarte ante Dios en representación del pueblo y pedirle la solución de los problemas. Al pueblo debes enseñarle los mandamientos de Dios y enseñarle también a comportarse y a cumplir sus obligaciones. Para que puedas hacerlo solo, debes elegir entre los israelitas a gente que pueda ayudar. Busca gente que sea capaz y obediente a Dios, que no sean mentirosos ni favorezcan a nadie a cambio de dinero. A unos dales autoridad sobre grupos de 1000 personas, a otros sobre grupos de 100, a otros sobre 50 y a otros sobre 10. Serán ellos los que
En todo momento escuchen los problemas del pueblo y los resuelvan. Si se les presenta algún problema muy difícil de resolver, entonces te lo pasarán a ti. Con su ayuda tu trabajo será más fácil. Si Dios te ordena seguir mi consejo y lo pones en práctica, tú podrás aguantar al pueblo y se irá a casa feliz y contento. Moisés siguió el consejo de su suegro, eligió gente capaz y dio autoridad para atender problemas al pueblo. A uno les dio autoridad sobre grupos de 1000 personas y a otros sobre grupos de 100, a otros sobre 50 y a otros sobre 10. Ellos atendían al pueblo en todo momento y solucionaban los problemas más fáciles, dejando que Dios solucionara los más difíciles. Tiempo después, Moisés despidió a su suegro y éste regresó a su país. El servicio. Los israelitas llegan al desierto del Sinaí. Capítulo 19. Los israelitas salieron de la región de Refidim y en dirección del desierto del Sinaí y acamparon al pie de la montaña. Cuando llegaron allá habían pasado 3 meses desde su salida de Egipto. Un día Moisés subió a la montaña del Sinaí para encontrarse con ellos. Cuando llegó a la parte más alta, Dios lo llamó y le dijo: diles de mi parte a los israelitas lo siguiente: ustedes han visto cómo castigué a los egipcios. También han visto que a ustedes los he traído con mucho cuidado hasta el lugar donde estoy. Los he traído con un cuidado, pues, como cuando el ojo del águila cuida a sus polluelos sobre sus alas. Si ustedes obedecen mi pacto y cumplen con la parte que les toca, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos de la tierra. Toda la tierra me pertenece, ustedes serán mis sacerdotes ante todo el mundo, y se apartarán de todo para servirme solo a mí. Moisés reunió entonces a los jefes del pueblo y les contó todo lo que Dios había hecho. El pueblo, por su parte, le dijo a Moisés: haremos todo lo que Dios nos ordene. Moisés comunicó a Dios la respuesta del pueblo y Dios le dijo: voy a hablar contigo desde una nube oscura, así el pueblo podrá oír lo que yo te diga y no volverá a dudar de ti. Quiero que vayas y prepares el pueblo para que me rinda culto hoy y mañana. Ordénales que laven su ropa como señal de pureza y que se preparen para adorarme pasado mañana. Pues ese día voy a aparecerme ante ellos en la montaña del Sinaí. Pon señales alrededor de la montaña y adviérteles a los israelitas que no deben subir de allá ni poner siquiera un pie en sus alrededores. A cualquiera que suba a la montaña se le matará a pedradas o a flechazos, sea persona o animal. Solo podrán subir después de que oigan el toque de la trompeta. Moisés se fue a preparar a los israelitas para que adoraran a Dios y ellos se lavaron sus ropas. Luego Moisés les dijo: ustedes deben estar listos para adorar a Dios pasado mañana. Por eso no deben tener relaciones sexuales. Al amanecer del tercer día, en el cielo se oirán truenos y se veían relámpagos. Sobre la montaña que había una nube oscura y se oía la fuerte de un toque de trompeta. Todos los israelitas que estaban en el campamento temblaban de miedo. Entonces Moisés sacó del campamento a los israelitas y les llevó al pie de la montaña del Sinaí, para que se encontraran con Dios. Como Dios había bajado a la montaña en forma de fuego, esta estaba llena de humo, hasta parecía un horno. En ese momento la montaña entera retumbó fuertemente y el toque de la trompeta se oyó cada vez más fuerte, y mientras Moisés hablaba con Dios, él le contestaba con voz de trueno. Dios bajó a la parte más alta de la montaña y pidió a Moisés que subiera. Cuando Moisés llegó, Dios le dijo: baja y adviérteles a los israelitas que no deben subir y tratar de verme. Si lo hacen, muchos podrían morir. Hasta los sacerdotes que se acercan a mí tienen que prepararse para poder hacerlo. De lo contrario, también morirán. Moisés contestó a los israelitas: no se atrevan a subir mañana, pues tú ya les advertiste que no lo hagan. Hasta mandaste ponerle señal alrededor de ella porque está reservado solo para ti. Dios le dijo: baja de la montaña y vuelve aquí con Aarón, pero nadie más debe subir aquí, ni siquiera los sacerdotes, porque si lo hacen podrían morir. Moisés bajó de la montaña y les comunicó a los israelitas todo esto. Los 10 mandamientos.
Capítulo 20. Dios le dijo a los israelitas: yo soy el Dios de Israel. Yo los saqué de Egipto, donde eran esclavos. No tengan otros dioses aparte de mí. No hagan ídolos ni imágenes de nada que esté en el cielo, en la tierra o en lo profundo del mar. No se arrodillen ante ellos ni hagan cultos en su honor. Yo soy el Dios de Israel. Yo soy un Dios celoso. Yo castigo a los hijos y nietos y bisnietos de quienes me odian, pero trato con bondad a todos los descendientes que los aman y cumplen mis mandamientos. No usen mi nombre sin el respeto que se merece. Si lo hacen, los castigaré. Recuerde que el sábado es un día especial dedicado a mí. Durante los primeros 6 días de la semana podrán hacer todo el trabajo que quieran, pero el sábado será un día de descanso, un día dedicado a mí. Ese día nadie deberá hacer ningún tipo de trabajo, ni ustedes, ni sus hijos, ni sus hijas, ni sus esclavos, ni sus esclavas, ni sus animales, y ni siquiera el extranjero que trabaja para ustedes. Yo hice en 6 días el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay. Pero al séptimo día descansé. Por eso bendije ese día y lo declaré un día especial. Obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Así podrán vivir muchos años en el país que les voy a dar. No maten, no sean infieles en su matrimonio, no roben, no hablen mal de otra persona ni digan mentiras en su contra, no se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen, ya sea su esposa, su sirviente, su sirvienta, su buey, su burro o cualquiera de sus pertenencias. Los israelitas sienten miedo ante Dios. Cuando los israelitas escucharon los truenos y el toque de trompeta y vieron los relámpagos y el humo que cubría la montaña, sintieron mucho miedo y se mantuvieron lejos de allí. Luego fueron a decirle a Moisés: es mejor que seas tú quien nos hable. Dinos qué debemos hacer y te obedeceremos. Si Dios nos habla, podríamos morir. Pero Moisés les dijo: no tengan miedo. Dios quiere ponerlos a prueba. Si ustedes lo obedecen, todo les saldrá bien. A pesar de estas palabras, los israelitas se mantuvieron alejados de la montaña. Solo Moisés pudo acercarse a la oscura nube donde estaba Dios. Hola, hola, mi nombre es José Luis. Si no tienes tiempo para leer, escucha. Así me encuentras en la plataforma de YouTube. Creamos contenido en audiolibros y Biblias para aquellas personas que mientras hacen una fila, se desplazan o realizan otra clase de actividad y no pueden leer. Disfruten a través de nuestro material. Suscríbete en la parte inferior, comenta y comparte nuestros enlaces con las personas cercanas. Gracias.